entonces les decía que estos son los que tenemos, lineales, sectoriales, convexos e intercavitatorios. Entonces el convexo es el que normalmente se ocupa con el bebé, les decía, pero también sirve para cavidades como el estómago. O sea, digamos, genera un espacio más amplio de visión, a diferencia del sectorial, que también es profundo, pero más focalizado. Entonces el convexo nos sirve su forma para apreciar una energía más grande. Y es por eso que pues, puede abarcar a un bebé a diferencia de solamente un corazón. Y finalmente está el intracavitatorio, que también es muy ocupado por los ginecólogos, porque puede Así, entrar a la pared vaginal y ver al todo por revés, dentro. así. Sí. Hay veces en los que ocupan el convexo y hay ¿Estás veces en comiendo los que cacahuates? ocupan el intracavitatorio. Dependiendo de lo que crea necesario, es como se ocupa. Hay muchas cosas que pueden alcanzar a verse con el convexo, pero hay otras que solamente las aprecian mejor con el intracavitatorio. Entonces, por eso es que ocupan los dos. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya el target de su ultrasonido, en dónde se va a querer ocupar, pues depende de los transductores que se le tienen que asociar, ¿no? ¿Se acuerdan de qué es un transductor? ¿Recuerdan la palabra? En su clase de metrología lo debieron de haber visto. ¿Qué es un sensor y qué es un transductor? ¿Cuál es la diferencia? El transductor nos permite pasar de una magnitud física a una medición eléctrica. ¿Y el sensor? Ah, no, perdón, este es el sensor. El transductor era más general, ¿no? De que pasaba de una forma de energía a otra sin perder información. Ok, ¿alguien más? ¿Qué más opinan de ese sector? Nosotros era que captaba un entorno físico y lo hacía, transformaba una señal medible. ¿Ese es el transductor o el sensor? No, Eh, no sabía. ay, creo que lo estoy confundiendo. No, pues no pasa nada. O sea, como tú creas que es. ¿Alguien más? A ver, Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la Sí, diferencia creo que entre sí es el sensor. el sensor? Ok. Jesús, ¿estás por ahí? Pues yo, sí, sí, profe. Este, tengo entendido que el sensor es el que puede captar magnitudes físicas, o sea, como luz, temperatura, sonido. Y el transductor, la verdad, no recuerdo muy bien. Ok. Erika. Pues yo sí tenía entendido de que transductor era más general, que solo como que transformaba la energía y el sensor ya te permite cuantificarlo. Ok. Gracias, Erika. Y a ver, último. Rodolfo. Bueno, yo también tenía entendido que el transductor es más general, que se encarga en transformar un tipo de energía a otra, mientras que el sensor solo capta lo que se pide. Ok. Sí, muy bien. Por ahí medio que le atinaron unos a uno, otros a otros. El sensor solamente mide, ¿sí? Es decir, tú lo pones un sensor de flama y lo único que va a hacer es detectar si hay flama. Entonces te va a decir, sí, tengo flama, ¿no? Pero hasta ahí. Por ahí creo que era Erika, nos decía que ya era capaz de interpretar la señal. Y no, es más al contrario. O sea, el sensor de hecho también se le suele llamar elemento primario. Es lo más básico que hay. La cuestión aquí viene también, igual por como sociedad, cómo se ha ido adaptando la palabra sensor.
y a todo le decimos sensor. Entonces a veces lo vemos como que es algo ya más hecho, más fabricado, más complejo. Y muchas veces confundimos a los transductores con sensores. Entonces, ya a todo el equipo armado, no sé, por ejemplo, mm, incluso le decimos sensor de proximidad, ¿no? Cuando ahí hay un montón de cosas más además del sensor. O sea, el sensor es solamente una parte de todo el elemento que detecta la proximidad, ¿no? Cuando tú te acercas en el supermercado, en las tiendas de autoservicio, pues se abre la puerta solita. Entonces ahí tenemos uno que nosotros le decimos un sensor de proximidad, pero en realidad ya hay varias cosas. El sensor es lo más básico. El transductor, por ahí creo que fue primero Jesús, dijo que, o fue Jesús o Héctor, uno de los dos, me dijo que convertía de un tipo de señal a señal eléctrica. Y sí, es correcto, el transductor convierte, pero no a siempre señal eléctrica. Convierte de cualquier tipo de señal a cualquier otro tipo de señal. ¿Sí? Cualquier principio físico lo convierte a otro. Si hace eso, una transformación de un principio físico o de un fenómeno físico a otro fenómeno físico es transductor. Si solamente lo está midiendo, es un sensor, ¿sí? Esa sería la diferencia. Entonces, ¿por qué creen que estos se llaman transductores? ¿Qué es lo que ustedes suponen que hacen? A ver, Gerardo. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué crees que sean transductores? ¿Por qué se llama transductor? Pues porque al recibir la información del sensor, lo da convierte la señal, por así decirlo, a una imagen o dato que ya va a ser procesado en la computadora. Entonces esa información ya la puedes interpretar. Ok, y en el caso del ultrasonido, ¿qué hacen los transductores? Se envían una señal, se me acuerdo, a través del sensor y la reciben. ¿Pero Entonces, ¿vale? qué tipo de señal? El sonido. Ahí sí se me olvidó. Podrían ser de dos tipos, que si se enviaba y se esperaba que regresara la señal, o si al mismo tiempo enviaba y recibía señal. Se me olvidó el término. No, Pero pues, a ellos ya reciben la información y esa información pues ya la envían a la computadora. pero ¿qué información? O sea, ¿qué envía? Ese que estás definiendo se llama Doppler, para seguirle. ¿Sale? Sí. Es el fenómeno que ocupa. Y gracias a eso se incrementó la tecnología y se pueden hacer los 4D, ¿no? Que ya le llaman. Eh, pero, ¿qué es lo que envían y qué es lo que reciben? Es que no sé si son longitudes de onda, De qué cosa? de Longitud sonido. de sonido. No son longitudes de onda. Las longitudes de onda son más para, por ejemplo, los rayos X, para las microondas, para las radiofrecuencias. Esas sí se les mide su longitud de onda. Acá más que nada en la frecuencia, en la que se le checa. Digamos, sería el equivalente. No es lo mismo, porque también tiene longitud de onda, pero eso no importa, ¿sí? Porque no se transforma la señal, no se transforma el sonido dependiendo de su longitud de onda, se transforma dependiendo de su frecuencia. Eh, pero bueno, ya les había dicho eh, que, por ejemplo, los rayos X, entonces se emiten rayos X, ¿no? Entonces, esa fue otra parte que no les dije. A ver, los rayos X son interesantes para ver hueso porque lo que sucede es que el hueso absorbe muchísima radiación.
más que los demás órganos. Entonces, lo que sucede es que cuando nos atraviesa, ¿no? Se supone que a mí me va a atravesar todo un haz grandote de rayos X y se me va a quedar un montón de radiación en los huesos. Todo lo demás lo va a atravesar. Entonces, al momento de atravesar, es por eso que nosotros vemos esta imagen vacía, porque llegaron todos los rayos hasta acá y lo pusieron negro. ¿Sí? Yo les dije que antes se ponía una placa que se quemaba, ¿no? Se quemaba dependiendo de la cantidad de radiación que le llegaba. Como le llegó mucha radiación, vamos a ponerlo así en términos burdos, se quemó la parte de los pulmones porque no se quedó nada de radiación ahí y todo le llegó a la placa. En cambio, todo lo que estaba en el espacio de los huesos fue absorbida y por eso se queda, digamos, brillante. Hoy en día ya se podría ver de manera diferente, es decir, los huesos se podrían ver negros, pero se quedó por convención de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahí es otra cosa que no dije que me acaba de olvidar, es que tenemos un emisor y un receptor. ¿Sí? Esa es la parte también importante en la variable. Está en su rostro. Y a diferencia del ultrasonido, o sea, tenemos el emisor y el receptor en rayos X, a diferencia del ultrasonido, no hay un emisor y un receptor, ¿sí? Se alcanzan a ver. O si los hay, están en la misma parte, están en el mismo punto. Entonces, además de ser la antena que emite sonido, por eso se llama ultrasonido, porque emite un tipo de onda sonora, pero nosotros no la alcanzamos a escuchar. El oído humano escucha de 20 Hz o 20 kHz a 20 MHz o 20 kHz. Una de las dos. O sea, escuchamos de 20 a 20. No recuerdo si es de Hz directo hasta kilos o de kilos a megas, ¿no? Pero ahí está nuestro rango de lo que vamos a escuchar. Los perros escuchan un poquito más de frecuencia, los gatos ocupan un poquito más de frecuencia, entonces por eso es la parte normal de que de repente pues, nosotros no nos molesta un sonido tanto en los cohetes, pero los gatos y a los perros los ponen como locos, ¿no? O sonidos de que se cayó algo muy lejos, los perros sí lo alcanzan a escuchar, ¿no? Entonces esas son la diferencia. No sé qué rango de frecuencia genera el ultrasonido, pero yo creo que si un gatito está por ahí, igual y les metes un susto con el transductor. Si se lo pones así, de repente se va a sacar de onda, ¿por qué me está echando ruido, ¿no? Cuando nosotros nos lo ponemos incluso con hasta dentro del oído y no vas a escuchar nada. Ni siquiera vas a sentir porque es una frecuencia que no alcanzas a percibir. ¿Sí? Entonces, tiene una antena dentro del transductor, emite el sonido y da el sonido y rebota. Entonces esa es la parte, ese sería emisor, va al mismo sonido, rebota y dependiendo de la forma que tenga donde rebota, pues rebota más rápido o más lento. Entonces, si nosotros tenemos el ultrasonido y vamos a suponerle en valores grandes para darnos cuenta, y tenemos nuestro emisor y va a emitir a todo la palma de mi mano, aquí va el ultrasonido, toda la onda, y se va abriendo así icónicamente. Va a rebotar de aquí a los 5 segundos, de aquí a los 6 segundos y de aquí a los 7 segundos. Entonces eso nos va a poder dar una interpretación de qué tan distante está de nuestro transductor y saber que hay algo ahí, ¿no? Que existe como una montaña en esa parte, ¿no? Es lo que es como funciona.
Después de que rebota el ultrasonido, viene a la parte del transductor y tendríamos propiamente un sensor que recibe el ultrasonido, vibra y después el transductor lo convierte en una señal que aquí sí es eléctrica, coincidió con lo que decían, no propiamente siempre tiene que ser eléctrica, pero obviamente aquí es eléctrica y se envía a la computadora para que haga la reinterpretación de la imagen. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. El emisor y el receptor están en el mismo punto dentro del ultrasonido. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con el ultrasonido, tomografía, mastografía? Hasta ahora no. Ok. Con el ultrasonido, ¿a qué le suena que sea el ultrasonido? ¿Una placa o una tomografía? ¿Ustedes qué opinan? A ver, Karen, ¿el ultrasonido es una placa o una tomografía? Me vino más que es como una tomografía. ¿Y por qué? Porque según esto, de lo que yo me acuerdo de las tomografías es que son las que crean las imágenes debido a, no sé, a las señales que van recibiendo pues sí, el sensor. Y pues también en la placa, propiamente. Entonces No, puede ser las dos. no, no pueden ser las dos. A ver, Toño te va a ayudar. Toño, ¿tú qué crees? ¿Placa o tomografía? ¿Tomografía? ¿Por qué? Por lo que mencionó con anterioridad de que no necesariamente una tomografía ocupa una radiación como los rayos X. Ujú. Sí, eso es correcto, pero No utilizar una... eso es correcto, pero bueno, a ver, vamos de nuevo al principio. Esta es una placa, ¿sí? Una hojita nada más. Y una tomografía es esta, ¿sí? Diferentes cortes. Entonces, con base en eso, ¿ustedes qué creen? El ultrasonido, a ver, emite el sonido, choca y regresa. ¿Ustedes dirían que es una placa, o sea, una solita hojita, o es la tomografía de la libreta completa? Puede ser la tomografía, porque según movamos como la antena, pues vamos a ver diferentes cortes, ¿no? Sí, bueno, también dice Rodrigo que tomografía, todo el mundo se está inclinando por la tomografía. No, el ultrasonido es una placa, ¿sí? Porque solamente no puede penetrar. En realidad solamente estás viendo la capa exterior. Entonces, de cierto modo, solo alcanzas a ver una parte, porque todo el sonido va y regresa. El sonido no es capaz de penetrar hasta cierto punto. Es un rebote y regresa. Entonces sería nada más una plaquita. Esa pregunta es truculenta y es normal que digan tomografía. De hecho, yo recuerdo que también en su momento quizá lo hice, porque cuando ves el ultrasonido dices tú, pues pareciera diferentes cortes, ¿no? Porque incluso se puede hacer casi tridimensional.
Y pues no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver ultrasonido 3D o hasta 4D. ¿Alguien lo ha visto en vivo? No. Nadie. Ok. Están muy chidos. Sí. Y entonces lo que hace más bien es una reconstrucción. Es solamente hasta donde llega el ultrasonido, hasta donde llega el rebote, y después te hace la reconstrucción tridimensional. Sí, pero es una reconstrucción que de hecho hasta podría ser de cierto modo muy errónea. Por eso luego a veces los ginecólogos pues, se andan equivocando de sexo del bebé, porque la reconstrucción que hace, a pesar de que es muy buena, muy bonita, está muy lejana de la realidad total, porque se quedó solamente con una parte. Todo lo demás es magia computacional del ultrasonido. Y el 4D todavía está peor, porque ¿a qué le suena 4D? ¿Por qué creen que sea 4D? ¿Tiene movimiento? Tiene movimiento. ¿Y a qué se debe el movimiento? Ahí tengo mis 3D, ¿no? Mi reconstrucción 3D de plumas. A ver, ¿de qué se debe el 4D el movimiento? Es como de las primeras teorías de física cuántica. ¿Por qué haces la captura en un tiempo prolongado? No, más bien muy corto. No sé quién lo dijo. Creo que era Erika. No, al contrario. Es muy rápido. No es un tiempo prolongado. De hecho, los 3D son un tiempo prolongado. Entonces, si el bebé de repente se mueve de volada, el 3D se va a ver feo. Y el 4D, si el bebé se mueve de volada, lo que hace es muy rápido y que tiene que ver un poco, creo que lo dijo Héctor, que recibe al mismo tiempo de que envía y se amplifica la velocidad de procesamiento. Entonces, el 4D, la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, está enviando y recibiendo demasiado rápido que lo que tú viste, ya estás viendo el pasado, ¿no? Y entonces de repente ya te va a aparecer. Entonces vas viendo muy, muy rápido la reconstrucción, que el movimiento podría parecer que no son imágenes, que ya se convirtió en un video. Entonces, si el bebecito se mueve, el 4D lo va a captar de volada y te va a poner el cambio del movimiento que hizo el bebé, que tú podrías ver incluso cómo el bebé se mueve, como si fuera un video. Y entonces esa es la diferencia. Y por eso le llaman 4D, que suena bien locochón. Yo me lo preguntaba, ¿por qué se llama 4D? ¿De dónde sale la cuarta dimensión? ¿No? Entonces, se va en otro mundo paralelo, pero no es más que el tiempo. Entonces, en otros puntos le llaman tiempo real, pero creo que vende más a los bebés y a los papás. Le vende más a los papás que llame 4D, yo creo. Entonces, pues ya se prefirió dejar 4D. Es así como de, oh, sí, mamalón, ni siquiera sé qué hace, pero es 4D. Entonces, es por eso que se siguió dejando 4D. En otras partes se llama tiempo real, ¿no? Ese es el concepto, correcto desde el punto de vista computacional. ¿Sale? Entonces, eso con respecto al ultrasonido, tomografía, mastografía y rayos X. Creo que no se me está pasando nada de la parte elemental. Espero que así sea. Y pues, ¿tienen alguna duda? Yo, pero entonces volviendo con lo de los sensores acá. Dime, Ramiro. Entonces, como tal, por ejemplo, en la tecnología de los teléfonos está mal aplicado el término sensor. ¿En qué parte de los teléfonos? No, Entonces, profe, o sea, su audio. ok, por ejemplo, en los teléfonos más actuales que dicen que tienen sensores como de saturación de oxígeno o de pulso cardíaco y todo eso.
o hasta mismo de proximidad o reconocimiento facial. Listo, Rodrigo. Pero, o sea, así, en términos concretos, o sea, está mal aplicado desde el punto de vista de nombre, el llamarle sensor. O sea, porque pues, en realidad no tienen sensores de ninguno de esos, solamente son reconstrucciones de otras cosas. Entonces todos son transductores, porque pues, muchos ocupan la cámara, ocupan un infrarrojo, entonces son reconstrucciones y la mayoría son un transductor, más bien sería un sensor infrarrojo, solamente en esta parte que yo les comentaba, ¿no? Que es la parte social, y que a todo el mundo ya después no sucede. O sea, yo también le termino diciendo después, sí, el sensor de no sé qué cosa. Y no es un sensor, pero ya es como la costumbre y o sea, si tú llegas y le dices a un médico el sensor, el transductor se te va a quedar viendo extraño, ¿no? Y lo único que se le va a venir a la mente son los transductores del ultrasonido. Es de lo único que se le va a ocurrir. Pero si le mencionas la palabra sensor, se le van a venir a la mente todos los sensores que se le puedan, que nos presenta nuestro día a día, ¿no? Y no sé si eso responde a tu pregunta, Rodrigo. Sí, sí, sí. Entonces, un sensor como tal sí sería como un detector de humo. Él tiene una parte que detecta este, el dióxido de carbono. Normalmente los detectores de humo son de dióxido de carbono. Entonces tiene la detección química de dióxido de carbono y después el transductor lo que hace es que pues, emite la señal eléctrica. Normalmente todos esos que son como analíticos de dióxido de carbono, oxígeno, azufre, amoníaco, todos esos analíticos lo que tienen adentro son mm, materiales electrolíticos y lo que sucede es una reacción electroquímica. Entonces, con esos fíjate que son más complejos y por eso su materia se llama biosensores, porque en el mismo lugar donde ocurre la detección hay el cambio del fenómeno físico. Entonces esos sensores parecen transductores, porque ya en el mismo momento, en el mismo, se me está viendo ahorita el nombre de cómo se llama específicamente, pero hay una nivelación. O sea, tú tienes, por ejemplo, el biosensor de glucosa, eh, tienes de un lado agua cargada con electrolitos o con iones, no recuerdo de qué. Y entonces cuando hay glucosa en la sangre comienza a reaccionar. Y hay una diferencia de potencial. Entonces tienes un patrón de cuánto hay normalmente y cuando tú le pasas la sangre cargada de glucosa, el otro comienza a nivelarse o comienza a despegar. Entonces ahí hay una diferencia de voltaje. Sí, no sé si ya te metí más dudas No, que bueno, sí resolver. me quedó un poquito más claro, pero ya todo más claro. Sí, bien. Pero a veces es bueno tener más dudas que resolver tus preguntas. Pero sí, todo ¿Sí? bien. Gracias, profe. ¿Y seguro? Sí, sí, sí. Va. Eso de los teléfonos y de los relojes que hacen multiparamétricos y que te miden un montón de cosas ya son una maravilla. Después vamos a tener un Baymax diciéndonos, escaneándonos completamente y diciéndonos que estamos tristes. Aquí está mi esposa diciéndome, oh, no, que no se podía. Pues como es que ya le decía que Baymax, o sea, es que le digo que un Baymax así que se haga chiquito y que después se haga una máquina de poder y que se haga super destructor no va a existir, pero pues sí un aparatito que te haga un escaneo, y eso sí va a existir, obviamente, ¿no? Pero es difícil explicar ese tipo de cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
¿No? Y entonces preparen sus... Déjenles paso lista, era la otra cosa que iba a hacer. Por ahí me dijeron, aún no era Toño, y me dijeron de alguien más que no se podía conectar por no sé qué cosa. Cerratos. ¿Quién era? Ah, sí, profe, pero lo mío fue rápido. Y creo que Cerratos sí no pudo conectarse. Ah, sí, hace ratos. Ajá. Gracias. Antes que se vayan. Si no, mi lista se va a quedar vacía siempre. Y no, se tiene que llenar de faltas. Gente que pierda sus puntos. Gente que no saque 10. Es difícil poner un 10. Sí saco. Es difícil reprobar, pero también es difícil sacar 10 conmigo. A ver. Iris anda por ahí. Ando. Héctor también anda por ahí. María, Monse no anda. Ángel tampoco, según yo. Sí, yo sí estoy, profe. Ah, ok, lo siento. Ah, sí, ya vi. Betty sí no está. Karen sí. Roberto, como que me sonó, como que lo escuché, pero yo no lo veo. Vivian se andaba por ahí. Hace ratos que no se pudo conectar. Johan tampoco lo vi. ¿Anda haciendo pasteles o qué? Héctor José también anda por ahí. Sam sí también andaba por ahí. Sí. Sí, aquí estoy, profe. Rodolfo también, Jesús también. Luis Antonio. Aquí estoy, profe. ¿En serio? Ah, sí, es que Toño. Te voy a poner aquí un paréntesis en la lista Toño. Listo, ya, no vuelve a suceder. Gerardo también, Rodrigo también. Dani no anda, sí, ya está. Y Erika, listo. Ya sale pues. Entonces nos vemos el jueves. Preparen bien sus presentaciones. Tampoco tan largas. O sea, son 5 presentaciones, 20 minutos, 15 minutos de preferencia. Entonces, que sea rápida para mejor si hay alguna duda o alguna cosa extraña por ahí. Mejor podernos entretener con eso. ¿Sale? Dale, profe. Ok. Sí, profe. Órale, pues. Bye. Gracias. Adiós, profe. Bye, gracias. Punta. Bye, bye. Ok.